Hoy, abril 4, estaremos leyendo los capítulos del 14 al 15 del libro de Segunda de Samuel. Y comenzamos con Joab procura el regreso de Absalón. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: Yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: «¡Socorro, oh rey!». El rey le dijo: «¿Qué tienes?». Y ella respondió: «Yo a la verdad soy una mujer viuda, y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos, y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra». Entonces el rey dijo a la mujer: «Vete a tu casa, y yo daré órdenes con respecto a ti». Y la mujer de Tecoa dijo al rey: «Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa». Y el rey dijo: «Al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más». Dijo ella entonces: «Te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo». Y él respondió: «Vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra». Y la mujer dijo: «Te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey». Y él dijo: «Habla». Entonces la mujer dijo: «¿Por qué, pues, has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos, y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó, y tu sierva dijo: hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice: sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo». Entonces David respondió y dijo a la mujer: «Yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré». Y la mujer dijo: «Hable mi señor el rey». Y el rey dijo: «¿No anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas?». La mujer respondió y dijo: «Vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra». Entonces el rey dijo a Joab: «He aquí, yo hago esto. Ve y haz volver al joven Absalón». Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey dijo: «Hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho». Se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: «Váyase a su casa y no vea mi rostro». Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto.
Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: Mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada, id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿Por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: He aquí, yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey, para decirle: ¿Para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Capítulo 15. Absalón se subleva contra David. Aconteció después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿De qué ciudad eres? Y él respondía: Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Decía Absalón: ¿Quién me pusiera por rey en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: Yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: Si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: Ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: Cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: El corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: He aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos, y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai geteo: ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, ¿y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros? En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo: Vive Dios, y vive mi señor el rey,
porque o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir a la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahitamás tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto, hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai, arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. He aquí que están con ellos sus 2 hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Hasta aquí terminamos el capítulo 15 del libro de Segunda de Samuel. En este capítulo 14 nos deja ver nuevamente el corazón de David. Y era algo que no todo el que tiene un mando o tiene un rango de autoridad lo posee. Y es que David escuchaba a la gente, escuchaba al pueblo. Y no solo escuchaba, sino que si él creía que hablaban con sabiduría, pues hacía o actuaba en favor al consejo que se le daba. Vemos que Joab envió a esta mujer astuta para que pudiera tocar el corazón de David y se diera cuenta de que debía de mandar llamar a Absalón porque él estaba en otro lugar. Y ya tenía tiempo de no verlo, aproximadamente 3 años tenía. Me imagino que el rey David también tenía miedo de que el pueblo matara a Absalón y se vengara de la sangre de su hermano Abner. Vemos que al final David escucha a esta mujer y obviamente se da cuenta que Joab estaba detrás de este asunto. Nos dicen las escrituras que la mujer reconoce y le dice que la sabiduría de Dios también está en la vida de David. Y es algo que también puede caracterizar a un hijo de Dios cuando tiene esa comunión con su Padre Celestial. Nos da discernimiento y da sabiduría de las cosas o de las palabras también. Recordemos el ejemplo cuando David escucha las prudentes palabras de Abigail para que no atacase a su esposo y a todo su pueblo. Vemos también, recordemos cuando David escucha al rey de Aquis para que no pelee con ellos contra Israel y se regresa haciéndole caso al rey de Aquis, al rey también. Vemos también y recordemos cuando David escucha las palabras del profeta Natán
arrepintiéndose del pecado que él hizo. Y ahora en esta ocasión, pues por esta mujer que Joab envía. David es algo que lo caracterizaba, tener, a pesar de ser rey, a pesar de tener autoridad, él escuchaba a las personas, y es algo que tenemos que considerar, porque muchas veces cuando se toman lugares de autoridad y tener alguna posición, ya sea en el ministerio, en el trabajo, qué difícil a veces es poder escuchar a la gente. Se cierran muchas veces las personas que están en liderazgo de no escuchar a las demás personas, sino se cree muchas veces que uno es el que tiene la única respuesta y la razón. A pesar de lo difícil que fue para David traer nuevamente a su hijo Absalón, lo hizo tomando el consejo de Joab, quien era el general de su ejército. También de este capítulo nos deja ver algo que pasa en muchas familias, y es el distanciamiento por problemas fuertes dentro del vínculo familiar. Esta situación que pasó David hizo que se separase de su hijo Absalón por muchos años y no ver el rostro de su hijo. Y qué duro es cuando los hijos tienen que huir de casa, cuando pasan situaciones complicadas dentro de la familia y hay esa ruptura familiar, y que pasan año tras año tras año sin poder reconciliarse y sin poder ver el rostro tanto de los hijos como los hijos de los padres. Es una situación demasiado difícil, demasiado dolorosa, y que esto obviamente pues no permite que una persona sea completamente feliz. Cuando Joab manda a esta mujer, le hace ver, manda a una mujer como si hubiera tenido un duelo, muerto su esposo, y le habían también supuestamente matado a su hijo, que le hiciera este cuento y que vestía ropas de luto. Nos hacen ver que David también vivía de esa manera. Después de que su hijo muere, Abner, que lo mata a su hijo Absalón, y su hijo huye, él vive este tiempo de duelo, este tiempo de luto todavía, ¿verdad? Vemos que esta era la situación que David estaba pasando, y me imagino que esto también afectaba al pueblo. Cuando una persona está de luto por muchos años, también afecta el entorno familiar, porque no hay alegría, no hay perdón, hay dolor dentro del corazón, y esto afecta. Al final, obviamente, el humilde es el que abre la puerta para la reconciliación o para poder nuevamente ver el rostro de los hijos o del padre. En este caso, David es el que tenía el corazón humilde y el que decide mandar llamar a su hijo Absalón. Las escrituras también nos hablan de la apariencia que Absalón tenía, su apariencia física. En el versículo 25 nos deja ver las escrituras que Absalón tenía una apariencia en donde no había nadie en todo Israel. Ninguno en todo Israel era tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla dice que no había defecto en Absalón, era perfecto. Sin embargo, aunque en su físico era hermoso y era perfecto y era el más alabado de todo el pueblo de Israel, vemos que por dentro era un hombre malo, era un hombre perverso, tanto que llegó a matar a su medio hermano, a su hermano, y también incluso quería quitarle el reino a su padre, haciendo una campaña política, ofreciendo villas y castillas para ganarse a la gente, como todo buen político que quiere el reino, pero que miente también con sus palabras. Así es que nos podemos percatar que la belleza física no es lo importante, sino el haber desarrollado un carácter afable, un corazón tierno como el que tenía también David, un corazón conforme también al de Dios. En estos tiempos en donde la apariencia es la más importante, la apariencia física, con tantas cirugías que uno pudiere hacerse para mostrar un rostro mejor, un cuerpo muchísimo mejor, pero vemos que realmente lo más importante es poder madurar en el carácter y que nuestro corazón sea tierno y sea apegado a Dios, porque esto es mucho mejor que cualquier apariencia física que pudiese tener. En el capítulo 15 también nos enseña, hay muchas cosas que sacar de verdad en este capítulo, pero lo que quisiera destacar es que todo lo que estaba aconteciéndole a David era la consecuencia, eran consecuencias de su mala decisión al tomar a Betsabé cuando pecó.
Recordemos que Dios le dijo que no se iba a apartar la espada de su casa y que los hombres iban a tener incluso relaciones con sus mujeres a plena luz del sol. Y esto fue también lo que aconteció en este capítulo. De alguna manera, David lo sabía que era por su decisión, su mala decisión y por el pecado. Y por esta razón, David no luchó para mantenerse en el reino, sino que creía que si Dios lo quería humillar, pues él aceptaba tal humillación. Su corazón estaba congojado, estaba triste por todo lo que ocurría. Sin embargo, vemos aquí, lo podemos ver en el versículo 32, donde nos habla también en el capítulo 15, en el versículo 32, nos dice que cuando David llegó, nos menciona aquí que David le dice al rey Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere Dios: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Qué tremendo, de verdad. Aquí el corazón es una cosa que digna de poder imitar también en David. El hecho de reconocer que cuando Dios te pone en autoridad, David siempre reconoció que fue Dios el que le puso, pero también David estaba dispuesto a entregar esa autoridad, ese trono al que se lo había dado, y reconocía: si Dios quiere que yo permanezca como rey, así será, y si no, pues aquí estoy, y que haga de mí lo que Él quiere. También algo a considerar y tomar en cuenta del carácter de David es que nos dice que David adoraba a Dios bajo estas circunstancias. Es decir, no se alejaba de Jehová, sino al contrario. Nos dice que en el versículo 32, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios. Así que vemos esta actitud de David siempre de adorar. Obviamente David tenía tristeza. Dice que subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo David también iba llorando tras David. Era un dolor el que David estaba pasando al hecho de saber todas estas consecuencias debido a su pecado, que Dios probablemente podía quitarle el trono, que era su mismo hijo el que se había levantado contra él. Era un dolor muy, muy grande, pero David no se aferró al trono, sino que se aferró a Dios. Y esa es la actitud de un verdadero adorador, ese que aún en las peores circunstancias se postra en búsqueda y reconocimiento del único Dios verdadero y le rinde a Él su vida. Así es que tenemos que ver todo esto que el Señor nos está enseñando a través de sus palabras. En primer lugar, siempre tener la humildad de poder escuchar a las demás personas. Y si el consejo viene de parte de Dios, es un consejo sabio, tener también la humildad de poder llevar a cabo ese consejo y ponerlo en práctica también en nuestras vidas. Eso no hace que uno deje de tener autoridad. El escuchar y hacer lo que otra gente nos da como consejo no nos resta autoridad, ni mucho menos. Incluso muchas veces son los hijos los que pueden dar un buen consejo a un padre. Hay que tener un corazón humilde, como nos muestra también la palabra de Dios. También es importante que dentro de las familias haya esta reconciliación. La persona que tenga el corazón humilde es la que abrirá la puerta a la reconciliación. Vemos también importante que no es de gran interés para el Señor tener un buen aspecto físico, sino realmente el madurar en nuestro carácter. Así es de que si vamos a trabajar en algo, pues procuremos no tanto en nuestra apariencia física, que no es malo el cuidarse, pero es mejor el trabajar por nuestra apariencia, no apariencia, sino en nuestro interior, en nuestro carácter, en nuestra conducta, madurar en esta área de nuestras vidas. Y por último también el hecho de entender también de que las consecuencias de nuestro pecado tenemos que tener la humildad delante de Dios, y cuando estemos viviendo en circunstancias completamente difíciles como las que David estaba pasando, no nos apartemos de Dios quejándonos,
sino acerquémonos más a Él, adorémosle con más humildad, con más búsqueda, con un corazón quebrantado. Muchas veces las circunstancias difíciles a muchas de las personas hacen que renieguen o se aparten del Señor, pero aprendamos de este corazón de David, que en sus tiempos más difíciles sabía en dónde encontrar misericordia, sabía en dónde fortalecerse en medio de la angustia, y así es, mis amados, es en la misma presencia de Dios. Dios es digno de ser adorado, nos sintamos bien o nos sintamos mal. En su presencia es en donde podremos nosotros encontrar esa fortaleza y ese consuelo que estamos buscando y necesitando en medio de la aflicción. Espero que el Señor haya bendecido tu vida hoy en este día a través de su palabra. Es maravilloso poder ser refrescados, poder ser alimentados con su palabra. Qué maravilloso eres, Dios. Te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Que el Señor te bendiga a ti y a los tuyos hoy en este día. Que tengas un excelente y bendecido día. Esto fue Aliento para tu espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas. Ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu.